buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy estamos en nuestra serie de charlas que hacemos los días jueves a las 4 de la tarde, que se llama Habilidades para la búsqueda de empleo. Estamos muy contentos porque hoy tenemos a Liliana Gutiérrez Zaragoza, que de cariño le decimos Lili, ¿no? Entonces, Lili, muchas gracias, bienvenida por estar aquí. Gracias. Lili, Muchas gracias. Lili trabaja en Randstad, entonces ella es licenciada en Administración de Empresas, es egresada de la Universidad Tecnológica de México, tiene una certificación internacional en coaching de licencia, no, en coaching de negocios. Tiene estudios a nivel de maestría en Administración de la Capacitación del Capital Humano. Es profesora titular de diversas materias en administración a nivel medio superior y en lo profesional cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando e implementando estrategias de recursos humanos, siendo reclutamiento y selección el área de especialidad que le ha permitido integrarse a empresas transnacionales y nacionales como Walmart, Manpower, ICA, ¿no? Son algunas de las que has estado. Y bueno, además ha participado como consultor independiente justamente en estos temas y actualmente colabora como gerente senior de clientes AAA, es decir, de las grandes cuentas en Randstad, México, que es la empresa número 1 a nivel mundial de recursos humanos con sede en Holanda. Entonces, Lili, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que es un enorme placer tenerte aquí. Muchas gracias por decidir compartir tu tiempo con nosotros. Y sin más preámbulo, voy a empezar a compartir tu presentación. Mientras, les recuerdo a todos los que nos están viendo a través de Facebook que pueden dejar sus preguntas y comentarios justamente abajo del video y al final de la charla tendremos espacio para contestarlas. Adelante, Lili, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues buenas tardes. La verdad es que para mí es un orgullo estar aquí con ustedes y bueno, pues el día de hoy voy a poder presentarles un tema que es muy recurrente para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de oportunidades laborales. Muchas veces la pregunta de estas personas es, ¿cómo le hago para resaltar mi currículum con palabras clave? Entonces, vamos a iniciar con la presentación y bueno, pues espero que les sirva mucho este tema. Y bueno, pues vamos a empezar comentando y recordando qué es un currículum. Un currículum, pues va a ser nuestra principal herramienta de presentación, la cual nos va a definir profesionalmente. Esto es muy importante que lo sepan porque va a ser nuestra fotografía. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer? Ahora, tal cual como su definición lo comenta, es la expresión clara y concisa de datos personales y profesionales, los cuales pueden ser adaptados al puesto que solicitan las personas. Es bien importante considerar esto que está remarcado en el tema de adaptados al puesto que solicitas, porque lo vamos a ver más adelante, y esta es parte de las palabras claves, las cuales vamos a poder identificar. La siguiente. Bueno, entrando en materia, ¿qué son las palabras claves en un currículum profesional? Son simplemente palabras significativas, palabras que resaltan dentro del mismo documento. Estas palabras tienen como objetivo la atracción de los mismos reclutadores, pues para poder ser objeto de que te llamen, de que puedas cubrir ciertos requisitos que nos están pidiendo por parte de los clientes. Estas palabras, pues es la mejor estrategia que puede tener una persona para poder resaltar sus habilidades, para poder resaltar todo aquello que sea adecuado para poder ocupar una posición la cual se está requiriendo estas habilidades. Ahora, aquí hay dos puntos muy importantes que están en azul y es importante considerarlos porque hay dos vertientes en las cuales podemos utilizar estas palabras clave. La primera es cuando tú estás haciendo tu currículum desde cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seleccionar esas palabras? ¿Qué palabras claves vamos a tener? ¿Cómo investigarlas? Esa es la primera vertiente. La segunda es justamente aquellas personas que ya tienen su currículum, ¿cómo van a estar haciendo esta actualización de palabras claves para poder estar dentro del mercado laboral? Más adelante
vemos cómo vamos a estar ubicando justamente estas palabras claves. La que sigue. Y bueno, aquí lo que está apareciendo en sus pantallas es un esquema donde es una radiografía donde más o menos así leemos las personas que nos dedicamos al reclutamiento, así leemos rápidamente tu currículum. Al ser reclutadores, tenemos y desarrollamos una habilidad en donde tenemos la capacidad de leer rápidamente y de focalizar justamente esas palabras claves, esas características y esas competencias que nos resaltan y que nos dicen los clientes, mira, yo necesito una persona que tenga estas características, yo necesito esta persona que tenga estas, pues que tenga estas cuestiones desarrolladas, estas habilidades desarrolladas. Y bueno, pues la manera en que leemos rápidamente un currículum es de la manera que se está presentando, ¿no? Indiscutiblemente lo primero que nosotros revisamos es la ortografía. La ortografía es indispensable tenerla bien porque, bueno, pues es uno de los principales motores en los cuales nosotros podemos ayudarnos para poder encontrar ese candidato idóneo. Ya ahorita les comento por qué. Dentro de lo que también nosotros evaluamos es la parte de los datos generales. Esto más que palabras claves son tips claves que nos van a ayudar a poder encontrar esa persona que estamos buscando y nos pueden reducir tiempo de reclutamiento o selección y a ustedes también les va a poder reducir el tiempo para poder encontrar una posición o poder cambiarse de trabajo de una manera más rápida. Entre más preciso esté el perfil, entre más precisa esté la búsqueda, es mucho menos tiempo de espera para ustedes y mucho más rápido el tiempo en el que nosotros podemos cubrir esta posición. Ahora, en los datos generales, ¿qué es recomendable? Por supuesto que su nombre. El tema de la ubicación, preguntan mucho. El tema de la ubicación basta con que pongan la colonia en donde viven y el estado en donde viven. Porque recuerdan que seguramente si nosotros tenemos alguna posición a nivel República Mexicana, a lo mejor se recluta desde la Ciudad de México o de algún otro estado, pero si hay una especialidad que en el estado no se encuentra, pues podemos recurrir a otros estados, pero pues tenemos que evaluar si esa persona tiene esta disponibilidad de cambio de residencia. Entonces, bueno, eso nos sirve para focalizar realmente en dónde está el talento que estamos necesitando. Es importante, por supuesto, el número de celular, el correo electrónico. ¿Por qué? Hoy también son tiempos. El hecho que ustedes nos envíen o pongan en su currículum su número de celular, esto nos permite que si en primera instancia no lo localizamos, con un mensaje basta. Con un mensaje basta en donde les digamos, estamos localizándote, soy de tal empresa, necesito hablar contigo, te postulaste a tal vacante y bueno, vuelvo a lo mismo. Los tiempos nos van a ser generosos en cuanto más rápido tengamos respuesta por parte de ustedes. Escolaridad, de igual manera, este es un tip bien importante, por favor, en escolaridad, pongan su último grado. Si son titulados, si son truncos, si están estudiando, si están en proceso de titulación. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros tomamos una descripción de puestos o un requerimiento por parte de un cliente, dentro de lo primero que nos pueden comentar es, necesito un ingeniero titulado, un contador titulado o una persona que tenga cierta experiencia, no importa que no sea titulado, con que haya terminado la carrera. O sea, podemos tener una variedad de candidatos aceptables para esta vacante, pero sí, apegándonos a los perfiles que nos indican los clientes, podemos todavía explotar esas características, esos perfiles que valen la pena que los conozcan, ¿no? Que a lo mejor no están
tan hechos un match con el perfil. Sin embargo, son muy buenos candidatos, pero hay que resaltar las otras habilidades que tienen. Otra de las cosas en las que es recomendable y es un tip clave para poder resaltar en los currículums es si contamos con alguna certificación, una certificación en Six Sigma, una certificación en coaching, en Lean Manufacturing. Este tipo de certificaciones suman mucho porque ya son grados de especialidad en donde de igual manera son focalizadas todos aquellos skills que nos pueden sumar a que sea un candidato idóneo para la posición requerida. El tema del idioma también es un tip clave, es muy importante que lo pongan siempre y cuando dominen el idioma. Hemos tenido casos en los que solamente se ocupan espacios y bueno, ¿cómo utilizan el idioma? Sé hablar francés un 20%. Eso no es hablar este idioma. Entonces, lo ideal es que si tienen un dominio adecuado de un idioma, pónganlo y pongan el nivel en que lo dominan. Si es avanzado, si es básico, no, la verdad es que no es idóneo que lo pongan. Solamente si es avanzado, si es intermedio, solamente en estos casos. Intereses profesionales de igual manera. Es una parte importante el poner el objetivo, tus intereses profesionales, porque eso nos apertura también a saber si tú quieres seguir con la misma experiencia profesional, si tú quieres seguir desarrollándote dentro del mismo ramo profesional en el que has estado desarrollándote, o en el caso de la gente que acaba de salir de la carrera, pues nos abre el panorama para saber a dónde quiere estar dirigido, a dónde quiere estar desarrollando esta experiencia profesional, pues para poder colocarlos en una vacante adecuada. Este paso que sigue es realmente las palabras claves que nosotros consideramos. ¿A qué me refiero? Todos los verbos en pasado que puedan poner en su perfil profesional, en su currículum profesional, son muy válidos. ¿Por qué? Esto nos detona a saber el desarrollo de la persona, qué es lo que ha hecho para poder hacer estos movimientos escalonados, estas promociones, estos giros de posiblemente de posiciones que han tenido. Y bueno, nos ayuda mucho a revisar cómo ha sido este desarrollo de las personas. Estos verbos en pasado estos sí son las palabras claves de un currículum. Estas palabras son, por ejemplo, aprendí, desarrollé, implementé, negocié. Todos los verbos en pasado nos pueden ayudar a poder promover un currículum con cierta experiencia. De igual manera, si acabas de terminar la carrera, puedes poner toda tu experiencia estudiantil con las mismas palabras. Desarrollan proyectos, aprenden, implementan. Hay una serie de verbos que son muy aceptables en los currículums para aquellas personas que acaban de terminar la carrera. Entonces, vale la pena ponerlas porque son palabras claves que nos ayudan a detectar que son capaces y son esa persona idónea para poder desarrollar la posición que estamos buscando. En cuanto a las negritas también, las palabras subrayadas o las palabras que están destacadas con negrita, también es una pregunta muy recurrente de los candidatos. ¿Puedo poner negritas? Sí, sí pueden poner negritas. Solamente no hay que abusar de estas negritas. Estas negritas es recomendable poner en alguna posición destacable o en las posiciones destacables que han tenido, en las empresas, si son unas empresas de renombre que vale la pena decir que participaron dentro de estas empresas, pues es notable es notable estas empresas y es recomendable que las pongan en negritas sin ningún problema. Esto nos ayuda a nosotros como reclutadores a saber el sector en el cual han estado participando o se han estado desarrollando, y por eso se convierte en un tip clave o en una palabra clave, porque también así
identificamos perfectamente bien aquellos candidatos que vienen justamente de esos sectores y bueno, pues se convierten en candidatos que son sumamente aceptados y adaptados a los perfiles dentro de los mismos sectores que estamos buscando. Y por último, tenemos la cronología. En la cronología, lo recomendable aquí es poner adecuadamente las fechas de ingreso y las fechas de salida de las personas, así como las fechas de promociones. Estamos hablando de que en algún momento dentro del desarrollo del currículum, como están poniendo que desarrollan, implementan, negocian, seguramente, y hay muchos casos en donde las personas duran muchos años en las empresas, o a lo mejor no tantos años, simplemente cumplen cierto periodo en las empresas que nos permiten revisar justamente ese desarrollo, ¿no? Seguramente comenzaron en la empresa aprendiendo, posteriormente desarrollaron, posteriormente implementaron, hasta llegar a una posición en donde tuvieron que gestionar. Entonces, ya teniendo esa cronología y revisando justamente las fechas, podemos evaluar el talento. Entonces, es muy importante que esta radiografía que les estoy mostrando en esta lámina la consideren. Es una manera muy rápida en la que los reclutadores leemos un currículum, leemos a detalle y les digo, a final de cuentas, cuando nosotros nos entregan un perfil, estos son los pasos básicos o los requisitos indispensables que nos dan los clientes para poder reclutar a alguna persona. La que sigue. Y bueno, justamente recuerdan las letras azules en donde decíamos que aquellas personas que están de inicio haciendo un currículum seleccionen de algún perfil las palabras claves y las personas que ya tienen un currículum realizado, pues bueno, es recomendable revisar ese currículum y seleccionar aquellas palabras que seguramente les van a servir para poder pues hacerle un refresh a su currículum. ¿Qué nos dice esta lámina? En caso de que no estés seguro de qué palabras claves funcionarían en tu currículum, consulta los requisitos que solicitan dentro de las vacantes publicadas. Localízalas e inclúyelas dentro de tu perfil profesional o currículum. Vamos a ver un ejemplo para tener claridad de esta lámina. La que sigue. Bueno, este es un perfil que nosotros, esta es una plantilla que nosotros utilizamos para poder publicar una vacante. Entonces, si se dan cuenta, aquí vienen todos los requisitos. Ya pasamos el esquema en donde les platicaba cómo leemos el perfil del postulante y cómo leemos rápidamente todos los requisitos para ver si hacen match justamente con nuestro perfil. ¿Le podemos dar un clic, por favor, Candy? Pasa a la siguiente lámina. A la siguiente. Perdón. Ok. ¿Qué pasa aquí en este perfil? Bueno, estábamos platicando de las palabras claves en donde ustedes tienen que revisar qué es lo que pide el puesto, qué es lo que pide la vacante publicada. Y claramente ahí vemos ejemplos de lo que les platiqué en la lámina pasada. ¿Cómo qué? El hecho de decir especialista, que lo vemos de frente, a mano izquierda, el tema de especialista ya es una persona que tiene cierta experiencia, hablemos de mínimo 2 años, realizando la misma actividad y teniendo una gestión adecuada, seguramente con algún equipo. Eso te hace ser especialista en lo que realizas. Alguna certificación, que también hablamos de ello. Y bueno, pues esta es una palabra clave para saber si yo a lo mejor en este momento tengo un nivel de jefatura. El siguiente nivel, si estoy interesado en poder, en querer una promoción, pues tendría que buscar un nivel de especialista, ¿sale? Entonces, esta es una palabra clave. La siguiente que habíamos revisado es la escolaridad. Claramente ahí tenemos que la escolaridad que necesitamos para esta posición es a nivel universidad. Ojo,
Aquí es donde entra esta parte en donde yo les decía que hay que estar muy atentos en poner si somos universidad trunco, titulado, próximos a titular, en seminario de titulación, en el posgrado de titulación. ¿Por qué? Aquí está muy abierto. Educación, universidad, pero no están definiendo, no estamos definiendo qué grado de universidad. Entonces, aquí el tip, la palabra clave, solamente es universidad. Está abierto a todas estas opciones que les acabo de comentar, pues para poder postularte. Sí, y también, siempre y cuando cumplas con el requisito, que es, por lo que estoy viendo, es una carrera económica administrativa, que son finanzas o economía, ¿sale? Estas son las otras palabras claves dentro de este perfil. Ahora, ¿para qué nos sirve la ubicación? Que lo comentábamos. Yo puedo estar reclutando en la Ciudad de México y tener vacantes dentro de la República Mexicana o viceversa. Entonces, estoy en la Ciudad de México es enorme. ¿Qué pasa con esta vacante? Está siendo muy específica diciendo que es en el sur de la Ciudad de México. Es bien importante que en su currículum pongan su colonia y la ubicación, lo habíamos comentado. Esto nos puede ayudar a segmentar adecuadamente al candidato para esta posición. ¿A qué voy? Hoy se cuida mucho, está siendo muy cuidado este tema de la calidad de vida. Entonces, el hecho de que tú vivas en el sur y que esta posición esté dentro del sur de la Ciudad de México, pues también sería maravilloso vivir a nada de tu trabajo, y esto nos puede ayudar a segmentar justamente también a nuestro candidato. Otra de las cosas que hay que revisar, y viene la parte de que si no sabes qué palabras claves se identifican con tu perfil, las puedes encontrar en esta parte que se llama responsabilidades. Puedes encontrarlo en la parte de responsabilidades, puedes encontrarlo en la parte de habilidades, puedes encontrarlo en la parte de funciones, puedes encontrar palabras claves en las actividades. En estos 4 rubros puedes encontrar tus palabras claves. Y como les decía, tu currículum, dentro de las palabras claves que tienes que revisar, son verbos en pasado. Si recuerdan, hablábamos de gestionar, impartir, aprendí. Y entonces aquí estamos hablando de coordinar, gestionar, generar, apoyar. Entonces, si yo quiero participar en esta vacante, pues tengo que desarrollar mi currículum enfocado a estas palabras claves. Coordiné, aquí dice, coordinar las actividades. Bueno, coordiné actividades dentro de un grupo de trabajo, gestioné para proveedores, gestioné a un grupo de trabajo, de mí dependían, tenía 4 personas que me reportaban de manera directa, generaba reportes a nivel dirección, apoyaba actividades de otras áreas o tenía gestión con otras áreas. Todos estos verbos nos van a servir a desarrollar nuestro currículum. Es bien importante que lo consideren. Entonces, si ustedes necesitan postularse en alguna vacante en específico, recuerden que los currículums no son fijos. Los currículums siempre deben de tener un refresh, siempre deben de estar adecuados a aquella vacante que nos interesa. Siempre tienen que estar enfatizadas las actividades que realizamos, que estén embonando, que hagan match con lo que están requiriendo dentro del perfil de puesto. Entonces, es importante que lo consideren para poder desarrollar adecuadamente su currículum. Y en aquellos casos que no tienen ni idea de qué palabras clave pueden utilizar, pues de igual forma, o sea, pueden ocupar estas palabras como ejemplo y seguramente van a ser de gran ayuda porque seguramente han tenido alguna actividad que estén relacionado con este tipo de gestión de actividades que puedan ser adecuadas para poder impulsar su currículum. Ahora,
La experiencia, no, todavía un poquito nos regresamos. Un consejo aquí. Es un tip también y es una palabra que no es necesaria que la pongan como clave. Les voy a decir, estamos bien acostumbrados a autocalificarnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando encontramos esta parte que está en rojo, que se llaman habilidades, pues vaya, pues aquí ponemos adaptabilidad, iniciativa, planeación, organización y trabajo en equipo. Que bueno, estas habilidades se desprenden de lo que está arriba, de las responsabilidades que ponemos arriba. ¿Qué sucede? En los currículums está de una manera frecuente, los candidatos siempre ponen sus mejores habilidades. Soy simpático, trabajo en equipo, tengo buen manejo de palabra, soy súper sociable. No lo pongan. No lo pongan, por favor, solo van a ocupar espacios en su currículum que seguramente ustedes pueden sustituir esas palabras por mayor experiencia y mayor palabras claves que realmente sí sirven para poder detectar su talento, a que se autocalifiquen. No se autocalifiquen. Para eso son las entrevistas, para eso son los psicométricos, para eso son pues estos acercamientos que tienen con la misma empresa para poder detectar efectivamente estas habilidades. Entonces, por eso lo puse con rojo. No se autocalifiquen. No, la verdad es que pierden espacio en su currículum y pues no hay manera en ese momento de decir, pues sí, lo voy a seleccionar porque sí se ve que es proactivo. No lo hagan. No lo hagan y nada más. Por eso lo puse en rojo en esta posición. Ahora sí, la que sigue. Y bueno, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día el tema del reclutamiento se ha vuelto dinámico, ha cambiado. Ya hace muchos años no se están entregando ni solicitudes ni el currículum en persona, a menos de que seas llamado a una entrevista. Bueno, pues ya tú tienes la facilidad de entregar el currículum en persona y bueno, pues es dentro de los pasos a seguir. Sin embargo, hoy los reclutadores, como bien lo saben, nos hacemos de herramientas tecnológicas que nos ayudan a la búsqueda y a la selección de estos candidatos. Y para esto son las palabras claves. Y de igual manera, cuando nosotros buscamos con estas palabras claves y buscamos con estas herramientas tecnológicas. De igual manera, por parte de ustedes, cuando buscan un trabajo, ustedes ocupan estas herramientas tecnológicas. En la parte de palabras claves o titulares, que todo mundo se ha metido, pues pueden encontrar justamente hasta segmentado ya el tipo de palabras claves que les pueden ayudar a poder, pues a poder encontrar una vacante adecuada a lo que ustedes requieren. ¿Y qué sucede? Todo está lleno de algoritmos. Por eso es importante una correcta ortografía cuando llenamos datos en estos sitios, cuando llenamos datos dentro de los currículums, porque una palabra que se escriba al revés, con una falta de ortografía, que se ponga una letra en donde no va, ya no fueron encontrados. Lamentablemente así pasa. Es importante que sí lo sepan. Es importante que de verdad pongan mucha atención en este tema. Hoy estos buscadores nos ayudan mucho, nos simplifican mucho el tema del reclutamiento. Y les decía, por parte de ustedes, también es sencillo, basta con que le pongan recursos humanos y se desprenden pues bastantes vacantes en donde pueden ustedes revisar qué posición es la más adecuada de acuerdo a su experiencia, ¿no? Si son auxiliares, si son ayudantes, si son asistentes, si son ya jefes de recursos humanos, si son gerentes, supervisores. Ustedes mismos seleccionan estas palabras claves. Entonces, recordando las láminas anteriores, por favor, fíjense muy bien lo que requiere la vacante. De acuerdo a lo que requiere la vacante, ¿es el currículum o es lo que van a llenar de datos? Es muy importante que lo consideren, pues para poder tener una mejor búsqueda, una búsqueda de calidad.
Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, de igual manera, aquí vienen representados los puntos que podemos tener en consideración para poder postularse a un sitio tecnológico. Hoy en día las empresas, ya sea cada empresa o buscadores en general, nos basamos en los datos que ustedes van llenando. Es importante que llenen todos los datos. Aquí lo más resaltable de esta lámina es la parte de llenar todos los datos requeridos. ¿Y cómo voy a saber qué son los datos importantes o las palabras claves que debo de llenar en estos campos? Muy fácil, vienen con un asterisco rojo. Y de hecho hay espacios en donde ni siquiera te deja pasar al otro porque te dice, te hace falta un dato importante. Entonces regrésate porque si no, no vas a poder pasar al siguiente escalón. Es muy importante. Muchos candidatos al ver eso es tedioso. Es muy tedioso esta parte, pero sí la tienen que llenar porque son parte de las palabras claves que nosotros como reclutadores revisamos pues para poder encontrarlos. Entonces, sí es un tiempo, es una inversión de tiempo, pero de verdad vale la pena. Y a final de cuentas, si no eres llamado para cierta posición, seguramente en algún otro momento alguien de la empresa, alguien que comparte alguna posición, te va a buscar. Entonces, es bien importante que por favor llenen todos los datos. Estos asteriscos en rojo son los principales que debes de llenar. Y otra de las cosas que aquí sí lo debes de poner es tu sueldo. Este sueldo, todo va a ser palabra clave en donde vamos a hacer como un cuello de botella. Entonces, entre más datos específicos tengas dentro de tu perfil redactado, mucho mejor. Esto puede tener mayor claridad para nosotros como reclutadores, el encontrarte, y también para ti en cuanto a las expectativas. Entonces, esto nos ayuda en tiempos y seguramente, les digo, es una parte que sí debes de invertir mucho tiempo, pero vale la pena. Hoy todas las empresas contamos con sitios, todas las empresas contamos con con bases de datos propios. Entonces, pues sí, si tú quieres aplicar a una posición en una empresa en específico, seguramente vas a tener que llenar todo un formulario que te va a costar 1 hora de tu tiempo. Hay veces que los mismos sitios te dicen, bueno, si ya tienes tu currículum hecho, súbelo y no hay problema, se va a capturar solo. Pero aún así hay cosas, como les digo, todos son algoritmos. Hay cosas que no lo registra el mismo sistema y hay que llenarlos. Por favor, llénenlo. Si ustedes no lo llenan, entonces su tiempo realmente ya lo desperdiciaron y pierden oportunidades. Entonces, por favor, es importante que consideren este tip clave, que consideren estas palabras claves, pues para poder tener una correcta postulación y unas altas posibilidades de que les llamemos por teléfono. Continuamos con el siguiente. Y bueno, aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, es una autora que a mí en lo particular es una autora que de verdad es una maravilla en cuanto a todo lo que tenga que ver con competencias laborales, con todo lo que tenga que ver con entrevistas. Y bueno, se llama Marta Ales. ¿Y qué nos dice ella? Hacer un buen currículum no es una garantía de encontrar un trabajo, pero ayuda notablemente. Un buen currículum es el disparador de todo un proceso de búsqueda. Es la diferencia de ser llamado o no a la primera entrevista. Consideren por favor esta frase. Es bien importante que su currículum esté impecable, que sea el mejor, que sean ustedes. El currículum son ustedes. Yo pongo de ejemplo sus perfiles en las redes sociales. Cuando tú pones una foto en una red social, pones la mejor foto, donde tengas la mejor sonrisa, donde estés maquillado perfectamente bien, donde salgas en el mejor ángulo. Tu currículum es lo mismo. Tu currículum tiene que ser lo mejor de ti, las mejores habilidades que tienes, el mejor trabajo que has realizado, lo mejor que sea de ti, para que cuando lo platiques con aquel entrevistador, salga lo mejor de ti. O sea,
es importantísimo que consideren esto. Y bueno, pues retomando todo esto, pues nada más recordándoles que pues pertenezco a Randstad, como decía Candy, y bueno, pues en Randstad apoyamos a las personas y a las empresas a alcanzar su verdadero potencial y a esto le llamamos Human Forward. La siguiente. Y bueno, para las personas que no sepan quiénes somos. Randstad es la empresa número 1 a nivel mundial en el sector de recursos humanos. En México contamos con 25 años de experiencia y una red de 8 sucursales a nivel nacional. Somos socios de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, abreviada como AMECH, y la cual respalda nuestro cumplimiento con las leyes fiscales y laboral de nuestro país. Pues yo espero que estas palabras claves, este tema les haya gustado. De verdad es para mí un orgullo representar a la empresa a la que estoy representando, haberles platicado acerca de este tema. Y bueno, pues los datos de nuestras redes sociales los pueden encontrar en esta lámina y de todos modos Candy va a tomar nota de algo o de alguien que esté interesado en lo que ustedes necesiten. Con mucho gusto nosotros nos pondremos en contacto. Muchísimas gracias, Lili. Oye, qué interesante y qué importantes consejos nos diste, ¿no? Algunos como que nos sacaron así un poquito de nuestra zona de confort o como estamos acostumbrados a hacer un currículum. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque definitivamente fueron increíbles consejos y tenemos muchas preguntas, Lili. Así que vamos a empezar con las preguntas. La primera es una pregunta que pasa mucho con gente como nosotros que estudiamos ciencias. Y nos están preguntando, Antonio González nos pregunta, ¿qué se valora más en una empresa? ¿Un doctorado o una certificación? Pues mira, depende. Yo creo que depende de qué empresa, depende a qué institución estés participando. Realmente hay posiciones, como bien les decía, que ni siquiera es necesaria una licenciatura. Seguramente hay técnicos administrativos que tienen ciertas certificaciones y es mucho más valiosa una certificación. Entonces, realmente no se miran por el grado de estudios, no. O sea, las personas hacen match con lo que buscamos o simplemente hay que pasar a otra vacante. Entonces, les puedo decir que los dos son importantes siempre y cuando seas bien, o sea, segmentes bien a dónde vas a concursar. Y yo creo que ahí también depende mucho de los tipos de industrias, ¿no? No todos los tipos de industrias le dan más peso a uno u otro. Entonces también sería súper importante averiguar el tipo, en la empresa, digamos, específicamente, y qué tipo de más personas, qué otro tipo de capacitación tienen las personas que trabajan ahí. Y para eso es buenísimo LinkedIn. Les recomiendo muchísimo, como lo hemos dicho siempre, LinkedIn funciona súper bien para hacer ese tipo de investigación previa, ¿no? Claro. Nos mencionaste algo que es importante, que es esta temporalidad que debemos de poner en las actividades que realizamos. Y ahorita Mili Rivera nos pregunta, ¿las fechas de ingreso y salida en las cronologías pueden ser en formato mes-año únicamente? ¿O es mejor poner exactamente el día que empezamos y terminamos de hacer algo? No, yo creo que nada más, considero que nada más el mes y el año, con eso nos sirve para poder revisar la cronología. No se preocupen, o sea, no es necesario el día. Y algo que estuviste mencionando, que no sé si de verdad a ustedes les hizo tanto eco como a mí, ¿no? Pero Lili todo el tiempo decía, espacio, 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 ¿no? No usemos espacio en cosas que no son tan importantes o no son tan determinantes para que la gente pueda ver nuestro currículum, ¿no? Nos preguntan también, ¿qué sucede con los rangos de edades? Tenemos que edad, ¿no? Yo les diría, hoy no hay un tema, no hay un tema, realmente, si se fijan en los requisitos, yo no lo puse. No se pone qué rangos de edades, no se ponen en los currículums hoy, ya no es un requisito poner la edad, no es un requisito poner si eres soltero, casado, viudo, divorciado, no es requisito saber si eres casado, no, o sea, ya son datos que son propios pues de las personas y que no tienes por qué invadir esa parte, ¿no? Entonces el tema de la edad hoy no es una situación, no es un parámetro de selección, siempre y cuando cumplas con el requisito pues, que estás buscando. Ok, nos pregunta Desiree,
cuando te agendan para una cita, ¿cómo debemos vestir? Fíjate que es una pregunta interesante. ¿Cómo debes de vestir? Yo creo que como eres. Hoy está mucha gente dice, bueno, igual tienes que llevar traje, pero no, o sea, hay posiciones en las que no es tan relevante el hecho de cómo te vistas o cómo te peines, porque eso no te define como persona, entonces, o como profesionista. Entonces, eh, la verdad es que vístete como eres, vístete como para una entrevista de trabajo y vístete para lo que quieres ser. Entonces, esa parte yo creo que entra más en la parte del juicio, que no tendría por qué haberlo, y pues siempre tienes que estar respetando al que tienes enfrente, ¿no? Sin estar ahí, pues teniendo ahí como telarañas, pues juzgando a las personas. Entonces, vístete como eres, Y como para te la sientas posición que cómodo, quieres. ¿no? Porque también luego nos Claro, pasa que no estamos acostumbrados a vestir formales y ya, o sea, per se tenemos como el estrés de la propia entrevista, más la incomodidad de la ropa. Entonces también porque no asegúrate eres de que tú. van cómodos. No, porque aparte no eres tú. O sea, si tú vas con una corbata y en tu vida te has puesto una corbata, bueno, los ves sudando, los ves incómodos. Entonces, y no responden a las preguntas que, o sea, de verdad, es un estrés que no lo necesitan. Entonces, siéntanse cómodos. Realmente la vestimenta no los define como un mejor o peor profesionista, ni lo que están plasmando en el currículum. Ok, esta es una de las preguntas más recurrentes que tenemos. Como sabes, generalmente los mayores usuarios de nuestra bolsa de trabajo en la Facultad de Ciencias son los chicos que están a punto de salir, ¿no? Y una de las cosas que nos está preguntando Misa, que dice que ha notado, por ejemplo, en las bolsas de trabajo electrónicas, que siempre piden de 1 a 2 años de experiencia. Y entonces, para los que son recién egresados, ¿cómo pueden hacer más atractivo su CV justificando la falta de experiencia con preparación escolar u otras actividades? Pues es que es lo que comentaba. Evidentemente no tienen esta experiencia profesional propia en una empresa. Sin embargo, pueden hacerlo de muchas formas. ¿Y cómo es? Bueno, seguramente tuvieron algún taller de emprendedores, algún proyecto, incluso cómo participaban dentro de sus labores dentro de la facultad. O sea, todo el mundo tenemos alguna experiencia que podemos proyectar como la mejor experiencia. Entonces, eso nos puede ayudar. Hablábamos de verbos. Los verbos, recuerdan mucho los verbos. Entonces, si tú participaste, si tú desarrollaste, si tu proyecto fue un éxito, si fue una idea tuya, si de ahí se desprende algo, hazlo. O sea, dilo. Y eso es experiencia. O sea, todo el mundo se va a la experiencia con experiencia profesional. Esto también es experiencia. Tus proyectos dentro de tu ámbito escolar. Entonces, así puedes proyectar realmente cuáles son tus habilidades. Y acuérdese que eso es bien importante, ¿no? Lo que está diciendo Lili, porque al final no solo es escribir qué hiciste, es que como lo escribas, le ayuda a la persona que lo está leyendo a saber qué habilidad desarrollaste o qué habilidad ocupaste, ¿no? Para llevar a cabo esa actividad, ¿no? Eso es súper importante. Y también recuerden, esto no me voy a cansar de repetirlo, Lili, porque de verdad nos pasa mucho. El currículum no es estático. El currículum tiene que cambiar de acuerdo a la persona o a la empresa a la que van a aplicar. Obviamente, si meten su currículum a una plataforma electrónica, bueno, no van a saber de entrada a qué empresa se lo van a enviar o quién lo va a estar compartiendo, pero cuando ya hagan el contacto, es importantísimo que hagan lo que les dijo Lili y es adaptar este currículum a la persona que se los está solicitando, ¿no? Claro. Esta pregunta es como súper, voy a decir de ahora, ¿no? Coronavirus. Entonces, no nos podemos ver, ¿no? No nos Claro. podemos ver. Y nos preguntan que si justamente ahora las entrevistas son virtuales y qué es lo que nos puede sugerir para estas entrevistas virtuales de trabajo. Claro, híjole, es una pregunta interesante, muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahora. Bueno, pues sí, hoy afortunadamente la tecnología nos ayuda muchísimo y eso es una bendición para todos porque
Efectivamente, y vaya, no sé si en algún momento se retire esta forma esta nueva forma de trabajar en cuanto a las entrevistas se refieren, pero hoy que debemos de tener a la mano para una entrevista, una lab, una computadora, un teléfono, bajar ciertas aplicaciones, incluso hay veces que ni siquiera las tienes que bajar, con que les des clic en el link que te mandan, con eso tienes, porque están en la nube, y adelante. Hoy no hay un stopper que te diga, no puedo atenderte, no puedo, no. ¿Qué debes de tener? Simplemente eso. Ahora, es bien importante. Hoy estamos trabajando desde casa, hoy las entrevistas son en tu casa, son tus espacios, entonces reclutadores que no les extrañe que haya algún niño corriendo, que se acerque un perrito, que todos estamos iguales, entonces no se estresen, no se estresen, nos están abriendo su casa, nos están abriendo su espacio, hoy entendemos eso, no se estresen tanto. Entonces, esto es lo que hay, con eso tenemos que trabajar, con eso tenemos que subsistir y con eso tenemos que apoyar las empresas para poder agregar talento que nos están también requiriendo nuestros clientes. Entonces, no se estresen, solamente necesitan una cámara y si no la tienen, pues decirlo, tampoco pasa nada. Oye, no tengo, porque a lo mejor en mi anterior trabajo me daban la computadora y yo no tengo computadora propia. Ah, bueno, el teléfono. Entonces, abran todos esos canales pues, para poder ser entrevistados. Lo único que les digo es, hay que tener disponibilidad. Ok, Lili, esta es otra pregunta súper recurrente, porque además Sí. en la academia ya sabes que hacemos artículos y damos clases y vamos a congresos y entonces nuestro currículum se hace enorme, ¿no? Ok. Pero lo que nos preguntan es justamente, ¿no? Si sigue siendo la mejor opción tener un currículum de una sola página y, por ejemplo, nosotros tenemos gente en ciencias de la computación. Y muchos de estos, igual que los diseñadores, tienen un portafolio que quizá no es un portafolio físico, pero está en línea o puedes consultarlo. Uh-huh. ¿Qué nos recomiendas para estas situaciones? Mira, yo considero que debemos de tener un currículum, el que se presenta, el fácil y el que, este soy yo, vuelvo a lo mismo, esto soy yo, aquí te entrego mi información, dos páginas, ¿por qué no? Sí, y a lo mejor en algún espacio del currículum poner que, pues ahora sí que interesados tenemos este material de apoyo y ya cuando estemos dentro de la entrevista, pues decir, oye, te puedo llevar mi trabajo o ahora que estemos en entrevistas así, ya que me llamaste una pregunta, yo te mandé mi currículum, el simple, el sencillo, pero dentro de eso hay más. Te puedo mandar mi trabajo, lo evalúas, porque también hay una cosa importante. El reclutador a lo mejor no es el que evalúa ese trabajo, ¿eh? A lo mejor, y seguramente no. El que lo va a evaluar es aquel usuario que está requiriendo esa posición. Entonces, la persona indicada a la cual le tienes que mandar ese portafolio, si es la segunda persona que entrevista, que es la persona que realmente necesita esa posición. Él es el que va a evaluar. Entonces, hay que mandarlo a la persona correcta. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, si tengo una carrera trunca antes de la carrera que terminé estudiando y finalizando, entonces la pongo o no en mi currículum y si sí, ¿cómo la escribo en cuanto a redacción? Así, tal cual. O sea, estás estudiando actualmente, es la carrera que estás estudiando, y un renglón hacia abajo siempre es cronológico, de lo actual hacia pues lo que ya hiciste, ¿no? Recuerden no saturar de estudios, nada más con la universidad tenemos o con el último grado, pero sí es válido, por supuesto que es válido. O sea, a final de cuentas son herramientas que van a sumar, vuelvo a lo mismo. Entonces, con que pongas trunca, se acabó. ¿Qué sucede? Les decía, todo suma, y si es válido ponerla, si es, yo creo que no pierdes nada con ponerlo. Y vaya, pues a final de cuentas tendrás las razones que en su momento las explicarás, por qué la dejaste trunca, ¿no? Entonces, yo no la veo, digo, la puedes omitir, pero tampoco tiene nada de malo que la pongas. Ok,
Lili, esta es otra pregunta también. Nos estás recomendando, ¿no? Que ya que pasemos ciertos procesos de selección y ya tengamos que ir quizá con la parte técnica, que es la que nos va a contratar o con la que vamos a estar trabajando más de cerca, ¿no? Entreguemos un currículum. Digo, ahorita no se Ujú. puede porque estamos en la pandemia y las cosas son virtuales, pero cuando esto pasa en vivo, ¿cómo debe ir el currículum? ¿Grapas, no grapas, papel bonito, un folder? ¿Qué colores sí, qué colores no? ¿Qué nos recomiendas? Miren, yo les recomiendo un papel de buena calidad. Solo es eso, un papel de buena calidad, un papel que sea cuidado. Vuelva a lo mismo, el currículum eres tú. Recuerdan esa, de verdad, esto es bien importante. Y vuelvo a lo de la foto. Vas a entregar tu mejor foto, entonces la vas a entregar en un papel feo, no. Entonces, en un papel adecuado, en un papel que se vea limpio, en un papel que se vea limpio, en un papel que, o sea, tu currículum se tiene que ver despejado, ajá, se tiene que ver, tiene que estar leíble. Grapas no, no lo engrapen. Si tienen 2 hojas, no lo engrapen. ¿Por qué? Porque para el entrevistador el hecho de estar manipulando la hoja y sobre todo que haces anotaciones, pues no es como fácil el manejo. Entonces, no lo engrapen. Sus 2 hojas con un folder limpio. Conste que no estoy hablando ni de marcas, ni de colores específicos. Hay gente que se les hace bonito entregar currículums en un folder amarillo, naranja. Está bien, ¿eh? Y están padres, están muy padres. Entonces, eso no pasa nada. Solo que estén limpios y que sean de buena calidad. Solo es eso. Limpios. Ok, y qué importante, nos lo has dicho mucho y lo voy a volver a decir porque de verdad a veces se nos olvida, ¿no? Ese currículum es lo que refleja en gran medida lo que somos nosotros, ¿no? Por eso tiene que ser súper cuidado. O sea, lo primero que dijiste fue ortografía, ¿no? O sea, eso es súper importante, ¿no? Y la otra es, a veces, y este es un consejo para todo, no solo para su currículum, ¿no? A veces tenemos algo que se llama ceguera de taller. Ya lo hemos leído tantas veces que somos incapaces de detectar errores. Entonces, compártanlo con alguien más que les ayude a revisar que está correcto, ¿no? Que les ayude a revisar que se entiende, que la redacción es correcta y que no tiene faltas de ortografía. Lili, tenemos una última pregunta. Sí, claro. ¿Fotografía o no fotografía? Ok. Eh, realmente yo les diría, la fotografía pónganla cuando se las pidan. O sea, vuelvo a lo mismo. Hay temas que nos estamos preocupando demasiado por demostrar algo que realmente no tiene por qué ser un parámetro de selección. Una fotografía no tiene que ser un parámetro de selección. Entonces, yo diría un papel que tenga la escritura que debe de tener de manera limpia, ordenada, con ortografía adecuada, y la fotografía es lo de menos. Si les piden fotografía, bueno, pues manden con fotografía pequeña, en un espacio donde se vea en armonía su currículum. Pero de entrada, un currículum no es indispensable con fotografía. No tendría por qué ser indispensable. Lili, pues muchas gracias, de verdad que súper útil. Bueno, ya viste que hay millones de preguntas, ¿no? Sí. Casi siempre son preguntas como muy similares, ¿no? No estamos acostumbrados a esto. Y bueno, en nombre de la Secretaría de Vinculación, quiero agradecerte a ti. Por supuesto, quiero agradecer a Randstad que nos dio chance de que nos dedicaras una hora de tu vida Gracias, para claro que tener sí. este webinar. Y lo que te pediría es que hay algunas preguntas que se quedaron por ahí y ya sabemos que no se preocupen, de todas formas, si ven este webinar después y quieren dejar ahí sus preguntas, pueden hacerlo y nosotros nos encargaremos de hacerle llegar a Lili las preguntas para que nos ayude a contestarlas. Entonces, Claro que sí. nuevamente, Lili, muchísimas gracias. Un último consejo que les quieras dar a los chicos de la Facultad de Ciencias cuando estén preparando su currículum. Claro, que no les dé flojera llenar los campos, de verdad. Es que eso les puede mermar sus posibilidades de entrar a una empresa muy buena. Entonces, no les dé miedo, no les dé flojera, háganlo y de verdad, con mucho gusto y les puedo garantizar que van a tener éxito en encontrar el trabajo ideal.
Muy bien, Lili, muchísimas gracias, de verdad, estuvo Gracias. increíble tu plática. Muchas gracias a todos ustedes que están allá del otro lado de la pantalla y nos están viendo el día de hoy. Les recuerdo que estas charlas se quedan justo en la fanpage de la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias en Facebook, pero también las pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. Así que no se pierdan estas charlas que han sido súper útiles e interesantes, y sobre todo a ustedes que están a punto de salir de la carrera o que ya salieron de la carrera y se van a incorporar a esta vida laboral, tienen que escuchar estos consejos. Lili, muchísimas gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Bye.